En mi casa no hemos tenido muchas mascotas. Creo que es un hecho curioso porque mi papá tuvo 3 gatos en su casa cuando era joven y mi mamá vivió con un desfile constante de caninos a lo largo de su infancia y adolescencia. Pero durante mi niñez y juventud tuvimos apenas un caracol y un perro que tardó más tiempo en adaptarse que en irse. Así que recibir una gatita moribunda a los 17 años fue toda una experiencia. Kicha, a quien a diferencia del caracol y del perro fue bautizada por mí, llegó a mi vida un sábado 25 de noviembre de 2017, a eso de las 5 de la tarde. Lo recuerdo con claridad porque salía de una reunión con amigos en una parroquia que tiene detrás un potrero enorme con salones, similares a los de un colegio. Allí, las gatas callejeras habían tomado por costumbre tener a sus cachorros, y había una camada recién nacida por la que todo el mundo estaba enloquecido. Pablo, el amigo de mi mamá y de mi papá con el que estábamos reunidos, nos envió a mi hermano, a una conocida llamada Alison y a mí, a buscarlos, preocupado porque no los veía hacía días. Por supuesto fuimos a ver, aunque debo admitir que sentía poco entusiasmo. Como dije, las mascotas son algo que me era extraño en ese entonces. Buscamos a los gatitos en una especie de cocina pequeña al fondo del salón más grande. La escena que encontramos fue un poco perturbadora y aún no la comprendo del todo. Había 5 gatos, pero solo veíamos 2, muertos además y rodeados de vidrios rotos provenientes de una ventana. Parecía ser que su mamá había querido sacarlos de allí y no lo consiguió, por lo tanto los abandonó quién sabía hacia cuánto. Luego de meter los fallecidos en una bolsa encontramos a los otros 3 bajo una mesa de rana, uno de pelaje gris denso que se agazapaba en un rincón mirándonos fijamente, uno moribundo y de ojos cerrados que movía su hocico de forma estertorosa, y un último, rayado y flacuchento que se mantenía pegado al anterior. Alison sugirió que los lleváramos al veterinario donde estaba su perrito, y como creímos que el que estaba más débil no sobreviviría, solo decidimos llevar a los otros 2, el gris y el rayado. Yo levanté a este último con torpeza. Jamás había sostenido algo tan frágil ni tan pequeño en mi vida. El cachorrito, porque claro, entonces pensaba que era un él, no profirió sonido alguno. Ahora creo que guardó todos los maullidos de su vida para las madrugadas siguientes, pero por el momento se mantuvo calladito, helado y eso sí, inquieto, caminando débilmente por un mesón y revolcándose en mis manos. Como nadie de nuestro grupito sabía muy bien cómo cargar cachorritos desnutridos en un taxi, optamos por meterlos en una papelera de madera que jamás devolvimos, y la cual cubrimos con una chaqueta disque para mantener el calor. No sabemos si funcionaba, pues el rayado no paraba de treparse y tratar de salirse por los bordes. Gracias al cielo no lo consiguió y pudimos llegar sin mayores contratiempos a que el veterinario los revisara. Las buenas noticias podían salvarse si los cuidábamos bien. Tenían como un mes de nacidos y habían sido destetados demasiado pronto, así que había que alimentarlos y mantenerlos calientitos, pero era muy probable que se salvaran. La mala noticia, por otro lado, fue para mi hermano y para mí cuando llamamos a la casa. Mi mamá, portadora de una asma alérgica terrible, no entendía por qué tenían que recogernos en un veterinario y peor aún, por qué teníamos que llevarnos un gato. Como mencioné, mi mamá era una persona de perritos. Jamás había tenido un felino y la única vez que uno había entrado a nuestro apartamento, una gatita vecina metiéndose a jugar, había gritado. Así que no le hizo mucha gracia tener que adoptar uno a la fuerza, y menos saber que era una gata. No obstante su frustración, parece ser que el instinto maternal desarrollado de tener 2 hijos y una hija surtió efecto. Nos trajimos a la gatita y nos dijo cómo mantener su calor, nos dio instrucciones para alimentarla con leche y jeringa y nos advirtió que era nuestra responsabilidad. Y efectivamente así fue. Mi hermano y yo nos vimos obligados a despertarnos a las 3 de la mañana a darle de comer, calentar el agua de la botella con la que dormía y limpiarla cada vez que había maullidos nocturnos. Al cabo de unas noches mal dormidas y de unos días de llevarla donde fuera que saliéramos, estábamos agotados, y creo que en el fondo estábamos convencidos de que acabaría por irse. Pero mi papá, hombre de gatos, parecía encantado. Mi hermano menor, que jamás se despertó en la madrugada, estaba contento, y poco a poco mi mamá fue enamorándose de la gata, comprándole cosas como una arenera y su primer collar. Era algo tonto, pues la gata era tan pequeña que el collar, rosado claro, no quedaba fijo en su cuello, sino que se iba escurriendo hasta que caía por la punta de su colita. Pero esas compras y el hecho de que la tan sonada alergia parecía no afectarle fueron haciendo que la idea de buscarle otro hogar se olvidara poco a poco. Y que Kisha, cuyo nombre traduce gata, quien me hizo llorar la primera vez que comió concentrado, con la que sufrí su esterilización, vacunas y quitada de pulgas, fuera creciendo, incluso cuando uno de mis tíos no le auguraba un buen futuro. Me alegro de que se haya equivocado, porque verla crecer, fuerte, chistosa, linda y mal geniada ha sido una de las cosas más hermosas que he presenciado y ha cambiado mi vida, otrora sin mascotas o una llena de cosas de gatos.